Implementación del Plan Verano 2018. De eso hablaremos en República. Martes 27 de marzo del año 2018. Es un gusto que nos acompañe en República. Les saluda Carlos Monterrosa y vamos a hablar un poco de la implementación del Plan Verano 2018, cuáles son los primeros datos que se tienen hasta este momento, ya desde el fin de semana de su implementación, y también algunas de las medidas de precaución o de prevención que hay que tener en cuenta en estas circunstancias. Es un gusto para mí saludar a Jorge Meléndez, director de Protección Civil. Muchas gracias, muy buenos días. Efectivamente, el Plan Verano lo iniciamos el día 24 de marzo a las 8 horas y pues ahora ya estamos cerrando el tercer día. A las 8 de la mañana vamos a cerrar el balance. Vamos a estar presentando el nuevo informe a las 10:30 de la mañana. Pero los datos hasta el día de ayer ya nos reflejan una tendencia que ojalá, así como ha empezado, nos sirva de lección, nos sirva de experiencia para que en el desarrollo de los días más fuertes, que son jueves, viernes, sábado y domingo, pues mejoremos, o de ahora en adelante. Digo esto porque hemos empezado con accidentes de tránsito numerosos, pero sobre todo con gran cantidad de lesionados. Estaba revisando un poco las cifras, usted nos dirá ya la más actualizada, pero tenían lesionados hasta ayer a las 6 de la mañana, 124 personas lesionadas, y de estas 106 lesionados en accidentes de tránsito. No sé cómo estará el dato hasta este momento. Lamentablemente aumenta, ¿verdad? Aumentan los fallecidos, aumentan los lesionados, pero como digo, ese es un dato ya actualizado que vamos a dar más tarde, sí, porque claro, siempre es bien importante para nosotros verificar que no vayamos a cometer un error. Pero hasta el día de ayer, efectivamente, 124 lesionados, de los cuales son más de 106 son accidentes de tránsito, y hemos tenido un total de 103 accidentes. Comparando con el año pasado, teníamos 63 accidentes personas lesionadas, ¿verdad? Y teníamos un aproximado de 56 de ellas por accidentes de tránsito. Hoy prácticamente es el doble porque son 106. Sí. Teníamos el año pasado 94 accidentes, hoy tenemos 103. También hemos aumentado, pues, no tan grande, pero casi el 10% más, ¿verdad? Y incendios tenemos 29 hasta el día de ayer. Lamentablemente hoy hemos visto una tendencia de que las personas lanzan, sobre todo colillas de cigarros en las carreteras. Se nos genera una gran cantidad de incendios llamados de maleza seca, pero el problema es que estos empiezan a la orilla de la calle, van caminando y ponen en peligro viviendas, y luego también llegan a zonas protegidas o áreas de finca, áreas forestales. Ayer hemos tenido incendio en Berlín, en Alegría, en el Cerro de San Jacinto. Hemos tenido incendios en Opico, incendios en Quesaltepeque. En fin, pues es una cosa que pedimos nosotros, que se tenga claro que en esta época es una época de que hay mucho calor, pero también la vegetación está seca. Y entonces, ya combinando las cosas, tenemos una situación de accidentes de tránsito, incendios, personas lesionadas, personas fallecidas. Hasta el día de ayer, 6 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Pero también teníamos 3 personas fallecidas de asfixia por inmersión o ahogados, como se dice, pero en lugares donde no hay dispositivo del plan. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Por eso le decía que esto de empezar con datos impactantes a veces
tiene un efecto positivo, ¿verdad? Es decir, hemos tenido accidentes con vehículos con muchos pasajeros. Sí. Pedirle primero a las iglesias, ¿no?, que son las que están movilizando mucha gente, que cuando contraten un vehículo se percaten o exijan que le hagan una revisión mecánica, y luego que la persona que va a realizar la conducción que asuma una responsabilidad de ir con el cumplimiento de todas las normas de tránsito, que no le exijan un tiempo corto, que salgan con el suficiente tiempo, ¿verdad? Y que no sobrecarguen los vehículos. Y a todos en general, pues volver a recordarles, miren, las causas de los accidentes las decimos todos los años permanentemente y siempre son las mismas: distracción del conductor, no respetar señal de prioridad, no guardar distancia reglamentaria, velocidad inadecuada y conducir en estado de ebriedad. Hay un asunto, director, que me llama mucho la atención de su primera intervención, es el inicio de las vacaciones. Marcan datos que no consideraban, ¿no? Digamos, es compartir de una situación un poco complicada o con gravedad, porque casi siempre que hemos tenido la oportunidad de platicar esto en otros momentos, directores, ustedes tienen una expectativa de mayor cantidad de accidentes o que la tasa de accidentes aumente en la medida que está más ya el periodo vacacional más fuerte, donde más personas ya salieron de sus actividades laborales, y aquí es empezando el periodo de vacaciones. Digamos, ¿hay alguna manera que ustedes buscan una explicación a este fenómeno o es una circunstancia muy particular? Sí, mire, nosotros tenemos un taller de discusión todos los días. Y la Dirección General de Tránsito en el área de estadísticas nos envía un análisis, ¿verdad?, muy detallado de los factores y condiciones que nos han generado estos accidentes, los sitios donde se han generado, de tal forma que podamos descubrir si es que hay algún factor nuevo o es que estamos frente a la inercia, ¿verdad?, de los problemas de la conducción diaria en nuestro país. Y se lo plantearía en estos términos para ver si los televidentes nos entienden y esto es positivo. Sí. Hace 9 años teníamos 450,000 vehículos, un poco menos. Hoy tenemos más de 1.076.000 vehículos. Teníamos menos de 40,000 motocicletas, hoy tenemos más de 260,000 en este universo de 1.076.000. Son las mismas carreteras, los mismos espacios físicos, pero más vehículos. Cuando se analiza la estadística día por día, los accidentes que han habido en todo el año, de lunes a viernes tenemos aproximadamente 4.600 accidentes de tránsito. El día sábado baja a 3.800, 4.000 accidentes por año, es decir, es menor la cantidad. Y el día domingo baja a 2.200. Es decir, que la cantidad de vehículos es un factor de accidentabilidad. El otro es que obviamente cuando hay muchos vehículos hay congestionamiento, se va más lento. Entonces los días de semana además la gente tiene trabajo, tiene citas, tiene cosas que cumplir, tiene plazos. La primera causa de accidentes sigue siendo distracción del conductor, sí, pero casi al mismo nivel la invasión de carril. Pero hay una diferencia de esta causa en carretera y en ciudad. En ciudad son numerosos los accidentes por invadir carril, pero es evidente que lo que van buscando es avanzar más rápido. Estos accidentes son la mayoría leves, es decir, no son grandes accidentes, pero cuando esto se da en carretera son graves, es decir, que se trata de invadir carril, pero va combinado con velocidad excesiva y a veces, lamentablemente, pues también con distracción, porque ¿cómo se explica a usted que una persona avance y colisione frontalmente con otro vehículo? Primero, va muy rápido. Segundo, quiere decir que no va tan atento, ¿verdad? Hay algo allí que falla. Y eso es lo que nos ha pasado en estos días. Hemos tenido estos choques tan fuertes por
invadir carriles. Uno de los asuntos que también quiero consultarle muy puntualmente, tenemos que hacer la pausa, pero al regresar lo podemos ampliar más, director, es, usted mencionaba, también hay vehículos, sobre todo buses o camiones, que no están en condiciones mecánicas, pero los ofrecen para excursiones de iglesias, excursiones de comunidades, y se exponen a accidentes, bueno, como se ha visto en los últimos días. Mire, antier, en el kilómetro 23 de la carretera al Puerto de la Libertad, un bus tuvo un accidente, ¿verdad? Chocó. Pero allí hay un carril que no está habilitado, pero tiene diferencia de niveles, lo están utilizando. Pues si van a una velocidad inadecuada. Y hay un momento ahí en la carretera que se genera, que es un solo carril y genera cierto atascamiento. Pues hombre, lo que hay que tener es claro que en ese lugar, vamos a tener un tiempo restringido. Pues tuvo el accidente, hubo 7 lesionados, entre ellas una técnica de la Dirección General de Protección Civil que había salido de turno. La colega iba totalmente sana, era un pasajero más, y ya el día de ayer pues tenía el tabique totalmente quebrado, ¿no? Y el resto de lesionados, pues afortunadamente no hubo ninguna víctima fatal. Ahora, esto no estoy tratando de decir que solo esto pasa, ¿verdad? Sí. Porque el plan en realidad, mire, es satisfactorio que lo que está en el papel son 52.304 personas. Hemos verificado todos los dispositivos que son de prevención, de protección, auxilio y seguridad, y eso está funcionando en el terreno. Es decir, que sí le podemos decir a la población, mire, puede disfrutar con seguridad, va a tener la protección, va a tener el auxilio, si lo necesita, en salud, en carretera, en playa, en balneario, en montaña, si se extravía, está funcionando. Quizás estos énfasis nosotros los hacemos con el propósito de aquellos que, pues, lamentablemente esta vacación no se convierte en alegría, sino en una tragedia, que la evitemos, ¿verdad? Que la evitemos. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir hablando también del plan verano. Regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos hablando del Plan Verano 2018 y su implementación con Jorge Meléndez, director de Protección Civil. Ahora, otro dato que me llamaba mucho la atención revisando un poco la información que presentan los medios de comunicación es que entre el 23 y 25 de marzo por lo menos han detenido a 73 conductores peligrosos. Como también Protección Civil revisa estas cifras. Sé que es un trabajo en conjunto con Toxicología, con la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional Civil, pero esto nos dice algo. No sé si respecto a los años anteriores, en este mismo periodo de tiempo, fue la misma cantidad de personas detenidas como conductores peligrosos, fueron menos, fueron más, pero nos está diciendo algo y es un aspecto de preocupación también. Sí, bueno, en realidad dentro del plan, ¿verdad?, que es después que inició a las 8 de la mañana, tenemos 48 personas detenidas, pero si le sumamos 2 horas del día 23, son 25 más, por eso salen 73. En realidad en el plan son 48, el año pasado eran 27, es el doble. Pero fíjese que hay un dato bien interesante. El total de pruebas hasta el día de ayer, hoy ya hay más, que se habían hecho eran 1.278. Y las personas que salieron positivas fueron 83, ¿verdad? Es decir que de 1.399 pruebas, ¿verdad? 1.278, le di mal el dato, 1.399 pruebas, de las cuales 1.278 andaban totalmente sin ningún tipo de alcohol ni ningún tipo de droga. 83 resultaron positivos. De esos 83, 48 habían sobrepasado los 100 grados. Es decir, que los otros pues andaban en menos de 100 grados y pues no fueron detenidos, ¿verdad? Esto, ¿por qué se lo estoy diciendo? Lo que nos dice el Ministerio de Salud, lo que nos dice Toxicología
y las estadísticas de la Policía Nacional Civil es que en nuestro país el consumo per cápita de alcohol es bajo. Es muy bajo, es decir, no tenemos una sociedad donde el problema generalizado es que tomen mucho, sí, pero los pocos que toman bastante. Y entonces los datos también en el momento de la vacación se reflejan, porque estas personas que han sido detenidas andan más de 100 grados de alcohol, quiere decir más de 4 cervezas, más de 4 tragos fuertes. Y los detenidos, fíjese que aquí tengo los 10 que tienen mayor nivel, sin tomar en cuenta el día anterior que también hubo 21 con muchas unidades de alcohol. Aquí tengo, el primero tiene 528 grados, el segundo 521, el tercero tiene 500, el cuarto 500, el quinto 448, el sexto 436 grados. El que menos tiene, el décimo, y que está muy abajo de todos los demás, tiene 329. Es decir, andaba 12, 13 o 14 cervezas todavía sin procesar, o una botella de whisky todavía en su sangre. Es decir, estas personas debemos entender que son un peligro, tal como se dice, de conductores peligrosos. Me decía el doctor Cook que cuando detuvieron a una persona que tenía 567 grados en el Boulevard de los Héroes, esta persona se bajó y no podía coordinar sus movimientos, caminaba un poco descoordinado. Cuando le hicieron los exámenes que están estipulados en el protocolo, no pudo hilar de manera lógica sus pensamientos, no pudo medir los tiempos, no pasó la prueba fisiológica, ¿verdad?, de caminar en línea recta. Bueno, total, era una persona que evidentemente al conducir era un grave peligro para los demás. Estas personas están enfermas, tienen alcoholismo. Entonces yo quisiera pedirle a la familia, aprovechando su programa, que entendamos que cuando un familiar tiene estos niveles de beber, que dicen toma un trago y no para, ¿verdad? Sí. En el momento en que anda en estado de ebriedad es bien difícil que logren convencerlos. En un momento donde estén sanos y que no haya conflicto, en ese momento hay que convencerlos de ir y buscar asistencia. Fosalud tiene un programa, Alcohólicos Anónimos también es un programa que ha demostrado ser efectivo, pero que tomen en cuenta, no se sale de este problema, de esta enfermedad solo, ¿verdad? Y con eso nos ayudan. Nosotros lo que tenemos que hacer en el plan es poner controles, pues si lamentablemente estas personas terminan en la cárcel, claro, con mucho gasto, con la familia, pues ya en vez de disfrutar, tienen un problema. Y luego también en general a la persona que sabe que toma, si va a manejar, pues decida no tomar, y si le es difícil, lleve un conductor designado. Eso es lo mejor. Siempre busque quién va a manejar, de tal manera pues de que de esa forma por lo menos evita el problema de caer preso. Perfecto, director. Ahora me gustaría que hiciéramos la transición a otro tema, más de carácter político, pero ya ha dado recomendaciones importantes para los ciudadanos, sobre todo el conductor designado, que es algo fundamental para evitar accidentes de tránsito y sobre todo la letalidad que tienen este tipo de accidentes a razón de los casos que nos ha estado mencionando. Ahora me gustaría que hagamos una transición a hablar un poco desde la perspectiva, desde su rol como secretario general del Partido Socialdemócrata. Puntualmente me gustaría saber cómo evalúa el Partido Socialdemócrata los resultados de las elecciones, un total de votos para la Asamblea Legislativa de poco más de 15.000, a diferencia del 2015, pues disminuyeron un poco más o menos 2.000 votos. Me gustaría tener un poco su lectura sobre esto. Sobre el partido. Sí. Bueno, mire, nosotros somos un partido con pocos recursos, pero con mucha definición política, ideológica, con cuadros, ¿verdad? Es un partido sólido. Sabemos que mientras no hubiera un cambio de la situación de programas, digamos que Arena tenía un papel en la sociedad, el FMLN estaba por probar su programa estratégico,
nosotros teníamos pocas posibilidades. En la medida de estas elecciones se ha venido profundizando un tema. La gente no cree, la sociedad no está convencida de que los actuales dirigentes puedan llevar al país a crecimiento económico, a empleo y a condiciones sociales más deseables. Eso nos abre todo el panorama. Pero bien, en estas elecciones para nosotros el problema es que ganamos un diputado, ¿verdad?, de acuerdo a las leyes y a las reglas con las que fuimos a elecciones. Pero en el momento de asignar los escaños, hasta ahora, el tribunal aparentemente se lo está asignando a los no partidarios. Y déjenme explicarle el problema. Sí. Con los no partidarios, la Sala de lo Constitucional dijo que en el momento de asignar escaños para buscar los cocientes, es decir, la cantidad de votos que dan un diputado, sumaran a los no partidarios como una planilla. Esto, no obstante, lo dijo sobre el artículo 217b del Código Electoral, que dijo es constitucional, ya que se había pedido inconstitucionalidad. Es constitucional siempre y que se interprete. El problema es que la Sala no puede interpretar la ley. El tribunal debió haber tomado eso y dicho, bueno, como hay que interpretarlo, voy a pedir una interpretación auténtica a la Asamblea Legislativa. Pero bien, eso el tribunal decidió aplicar lo que le dijo la Sala y no, para nosotros no hay problema. El asunto es que el 217C no ha sido tocado y dice expresamente que para asignar escaños por residuos se cuentan los votos de cada partido y de cada candidato no partidario por separado. Nosotros le hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, le hemos hecho la demanda, mire, denos los votos de cada uno de los candidatos no partidarios. Además, díganos cómo midió en votos esa cantidad de marcas, ¿verdad? Hasta ahora estamos esperando, antes de que dé el escrutinio final, nos tiene que responder. Además, también le hemos dicho, mire, asigne los escaños como dice la ley, porque pues todos sabemos que si en un país la ley no se respeta, los más débiles estamos terminados, no tenemos ninguna oportunidad. Es decir, el ciudadano normal, ¿verdad?, no estaría con poder, que él es el poder que da la ley, ¿verdad?, de que nos traten de acuerdo a las reglas establecidas. Es decir, todos nos volvemos iguales ante la ley. Entonces nosotros dijimos, mire, aplique el artículo 217C del Código Electoral y asígnenos entonces a nosotros el diputado, porque tenemos más de 2.000 votos encima de cualquiera de los candidatos no partidarios. Hay un asunto, revisando un poco los datos del escrutinio, en el caso de San Salvador, los no partidarios aparece que tienen poco más de 14.000 votos, 14.545.6 y fracciones. Sumados. Ese es el punto, cabal, que como bloque aparece así. En el caso del PSD son 7.298.7. Claro, y está un poco la discusión es que ustedes lo que quieren y han pedido al tribunal saber en la práctica de esos 14.000 cuántos recibieron cada uno de estos, aunque ahí hay un tema también, como fue la presentación como bloque, el registro que se hizo de estos votos se hizo como bloque y no se ha presentado como candidato en particular o individual, a diferencia del PSD, que como partido político, pues el registro que se tiene es de más de 7.000. Exacto. Mire, más que discusión, ¿verdad?, nosotros lo que decimos, aplique la ley. Acuérdese que el artículo 131 de la Constitución dice que el funcionario público no tiene más facultad que las que expresamente le da la ley. Es decir, lo que le faculta a la ley es lo único que puede hacer. No aplicar la ley es un delito, ¿verdad? Eso es un acto arbitrario, puede incluso tipificarse como un delito, ¿verdad?, de prevaricato. Es decir, nosotros lo único que decimos es, y se lo decimos a todo el pueblo, lea el artículo 217C y usted dirá si nosotros estamos recurriendo a que se cumpla la ley o no. Y esta lucha, muchos podrán pensar, no, lo que quieren es un hueso. No, disculpe, nosotros lo que estamos pidiendo es, en este país, uno de los problemas más graves que tenemos es que hay muchas leyes, pero si no se cumplen, eso no sirve de nada. Es que aquí hay ley
¿verdad? Para tránsito, ley para el agua, es decir, no una ley del agua como tal, pero hay una ley de ANDA, ¿verdad? Hay ley para la construcción, hay ley para las viviendas, aquí hay, bueno, para la salud, en todos los aspectos tenemos ley. Si cumplimos la ley, nosotros viviríamos muy bien. Es decir, la Constitución misma pues habla de justicia económica y social, de acceso a la salud, a la educación, pero la realidad de nuestro país es muy lejana de ese ideal. ¿Qué tenemos que hacer si queremos un país próspero, un país justo, un país democrático? Bueno, empecemos por lo primero, ¿verdad? Cumplamos la ley. Incluso yo a este programa me llamó la atención porque se llama República, y cuando lo presentan dicen res pública, la cosa pública, es decir, la cosa común, el interés común de todos, y la Constitución dice que el Estado y su administración ha sido creada para garantizar el bien común. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Si no lo hacemos, nosotros faltamos a nuestro principal cometido como partidos políticos y como dirigentes, que es precisamente la democracia, y la democracia no es posible si no hay un Estado de derecho que cumplir la ley. Tengo que hacer una pausa, pero vamos a seguir discutiendo este tema en el siguiente bloque de la entrevista. Regresamos en minutos. Seguimos en República platicando con Jorge Meléndez, secretario general del Partido Socialdemócrata. Estamos hablando desde esa perspectiva partidaria, los resultados del escrutinio final y la postura que tiene el partido respecto a la demanda que ha interpuesto al Tribunal Supremo Electoral por un escaño que alegan que han obtenido para el caso de San Salvador. Otro de los aspectos que quiero consultarle, Jorge, es, según la ley de partidos, en el artículo 47, literal C, cuando un partido participa en elecciones legislativas y no obtenga 50,000 votos válidos, o un diputado en este caso, es causal de cancelación. ¿Cuál es la posición del partido en este caso por la sumatoria que fue un poco más de 15,000? Bajo este escenario podría estar en la situación de que el PSD tiene una causal de cancelación. No dice que se va a cancelar, pero es una de las causales de cancelación. No, eso es correcto. O sea, por eso es que nosotros tenemos que buscar siempre una estrategia que nos permita ganar diputados. Nosotros hemos obtenido 2 diputados en coalición con el FMLN, uno en Aguachapán y uno en Santana. Es decir, que desde el punto de vista legal nosotros no tenemos problema de desaparecer. Desde el punto de vista de representación propia, digamos, no en coalición, sino como partido, vuelvo a insistir, hemos ganado el diputado de San Salvador. Es que no tiene sentido. Si nosotros en las reglas del juego, cada candidato partidario en cuanto a residuos tiene que ir por separado. No es planilla, no es coalición, no es un partido, sino dónde está la igualdad que se busca en la ley, ¿verdad? Porque claro, si a un partido le piden 50,000 votos, si usted no tiene la cantidad o no tiene un diputado, usted desaparece como partido. Tiene permanentemente que estar pagando un local, tiene que pagar un oficial de información, hay que pagar un contador, hay que estar presentando informes cada mes al Ministerio de Hacienda, hay que cumplir plazos permanentemente en la ley. Bueno, es correcto, eso es lo que se nos aplique la ley, pero a la hora de ir a elecciones, entonces, ¿cómo se nos va a equiparar de que hay una persona que participa, y lo cual a nosotros nos parece muy bueno de que haya candidatos no partidarios? No es que estemos en contra de las personas ni de estos esfuerzos, sino que lo que estamos diciendo es, bueno, está bien, pero entonces ordenemos la ley. ¿Cuáles van a ser las reglas? Mientras eso no se haga, apliquemos las reglas que ya existen. Eso es lo que se debe y lo que procede en este caso. No tenemos entonces la preocupación de que vaya a tener que desaparecer el partido, ¿verdad? Porque, insisto, las reglas le permiten hacer coaliciones, hacemos coaliciones. A los no partidarios no hay manera de hacer coalición, no hay manera de establecer una planilla.
Es decir, aunque la sala opine que se vean como planilla, bueno, tienen que ponerse de acuerdo en una plataforma electoral, tiene que haber un escrito formal que diga llevamos los mismos objetivos. De lo contrario, ustedes lo están tomando como una planilla y uno puede tener una propuesta totalmente contraria a la que lleva el otro, uno ser de ultraderecha y el otro de ultraizquierda, y sin embargo se lo van a sumar. Eso no tiene sentido. Ahora bien, Jorge, me gustaría que hablemos del escenario político 2019. Campaña permanente, campaña constante, es parte de la dinámica que va a tener o que ya tiene nuestro país, pero me gustaría consultarle directamente. ¿Cuál será la postura del PSD en función de las elecciones presidenciales? ¿Se sumaría a alianzas con el FMLN o lo haría con Nuevas Ideas? Mire, ni Nuevas Ideas ni FMLN, ¿verdad? Nosotros primero estamos tratando de construir un agrupamiento de los partidos llamados pequeños, ¿verdad? Partiendo de que debemos superar una enfermedad vieja en nuestra cultura, que es si o sos de derecha o sos de izquierda, y si no sos de izquierda ni derecha, no tenés que ser de centro. Y cuando el país lo que está demandando es qué soluciones vamos a dar nosotros para generar empleo, generar riqueza y distribuirla bien. Nosotros partimos de que el país debe pasar a tener un concepto de nación, es decir, país somos 6,5 millones dentro de nuestro territorio. Salvadoreños en el mundo habemos más de 10 millones. Esa es la nación salvadoreña. Esa es una gran oportunidad para que nosotros podamos trazarnos la conjugación de las capacidades internas y los salvadoreños de afuera, con capacidades técnicas, intelectuales, académicas, económicas. Entonces hay que plantearnos como algo práctico y concreto, ¿verdad?, la constitución de esa nueva nación. Para ello necesitamos superar esos viejos prejuicios, sí. Y entonces nosotros vamos a proponer una nueva generación política y pensamos unir izquierdas y derechas. Si después eso camina y coincide con FMLN, que pues ahora entiendo que están revisando, que tienen que tener una opción más abierta, sí, pues bienvenido. Si eso coincide con Nayib Bukele, que entiendo yo dice Nuevas Ideas, ¿verdad? Bueno, bienvenido. Si hacemos una gran constelación enorme, sí, pues entonces el país tendrá futuro. Pero sí, yo eso no lo puedo vaticinar. No, pero escuchándole, Jorge, porque se me viene a la mente, en sus palabras interpreto un poco lo que nos dijo Félix Ulloa hace unos días, en donde un escenario, una posibilidad, y se lo pregunto directamente a usted, Jorge, es un escenario puede ser un bloque de partidos, o de, si lo llamamos así, de un amplio bloque de partidos de izquierda. Usted menciona que hasta partidos de derecha pueden tener una posibilidad en función de respaldar un candidato, y ahí se pone la idea que puede ser Nayib Bukele un candidato que se asocie con esta lectura de bloque de partidos de diferentes expresiones, algunos partidos de izquierda y otras expresiones de partidos pequeños de derecha, por la interpretación que puedo hacer. Me parece muy bien la pregunta, mire, porque nosotros no podemos y no debemos confundirnos, ¿verdad? Ajá. Nuestro futuro no es un individuo. Ajá. Nuestro futuro tiene que ser ideas, propuestas, ¿verdad?, hacia dónde llevamos al país. Por supuesto, los candidatos son importantes y no podemos negar que la figura de Nayib Bukele es muy atractiva, ha sido fresca, pero nosotros honestamente no podemos pensar ni definir todo en torno a una persona. Si hay un acercamiento y una alianza, pues tendrá que ser en torno a acuerdos de metas, ¿verdad?, de metas que nos vamos a proponer en el campo social, en el campo económico, en el campo jurídico, en el campo político, ¿verdad? Y si se llega a dar, mire, eso sería un sueño, ¿verdad? Sería un sueño realmente que nosotros pongamos en el centro al ser humano, ¿verdad?, más allá de la izquierda, de la derecha, del centro, del rico, del pobre, que pongamos al centro la justicia social y la posibilidad de construir un gran país. Ojalá se pueda, yo no lo puedo vaticinar, pero creo que poco a poco vamos caminando en un sentido de una democracia más profunda y de una sociedad más demandante de propuestas. Hoy por hoy la gente está harta, cansada
de la cultura de corrupción, de la falta de eficiencia del Estado, y yo creo que esa es una gran oportunidad. Perfecto, perfecto. Perdón, sí. Y quiero aclarar una cosa. Sí. Usted me empezó a preguntar, yo vengo con claro. informe porque estoy trabajando en el plan. No, claro, plan claro. verano, Excelente. No, gracias, Jorge, por su tiempo y permitirnos hablar de ambos temas. Y creo que ha sido interesante, en primer lado, el plan verano y luego también un poco las perspectivas del Partido Socialdemócrata. Gracias por haber estado conmigo en esta fase de entrevista. No, muchísimas gracias a usted. Muy amable. Bueno, un gusto. Gracias. Permítanos una pausa. Continuamos en República.